Hoy hablaré acerca de la termoterapia, que proviene de la unión de las variables griegas, que significa termas igual a caliente y terapeia igual a terapia. Como ya sabemos, el calor es la energía cinética en conjunto que las moléculas forman en cuerpos sólidos, líquidos o de gas. Se puede transferir el calor a través de los mecanismos de conducción, que es el intercambio de energía directa entre moléculas de dos materiales a diferentes temperaturas. Un ejemplo de ello es la compresa. En cuanto a convección, es el intercambio de energía por contacto entre un medio circulante y un material a diferentes temperaturas. Un ejemplo de ello es la hidroterapia. O puede transferirse a través de conversión, que es la forma de energía no térmica, como la mecánica, la eléctrica o la química en calor. Un ejemplo es el ultrasonido y la diatermia. Otro tipo de transferencia es la radiación, que es la transferencia directa de energía de un material a otro sin tener contacto entre sí. Y la evaporación es la energía que se absorbe en forma de calor. La termoterapia va a tener distintos efectos en el organismo. Uno de ellos son los efectos hemodinámicos. Dentro de este se encuentra la vasodilatación. Cuando se aplica calor en la zona, va a causar vasodilatación en ese punto y en menor medida en zonas distales, y lo que va a provocar es un aumento de la sangre. Además de una inflamación, se van a liberar los vasodilatadores, como la histamina y las prostaglandinas. Además, va a haber una activación simpática adrenérgica. Dentro de los efectos neuromusculares, vamos a encontrar lo que es cambios en la velocidad de inducción nerviosa, frecuencia de descarga, aumento del umbral del dolor y cambios en la fuerza muscular. Bueno, dentro de estos efectos va a haber un aumento de la velocidad de la conducción nerviosa. Va a aumentar 2 metros por segundo por cada grado Celsius de incremento de temperatura en nervios sanos. Pero lo que ocasiona nervios desmielinizados llegan a bloquear la conducción nerviosa. Después, la alteración de la frecuencia de descarga, cuando se eleva la temperatura hasta los 42 Celsius, el músculo causa una disminución de la frecuencia de descarga de las fibras tipo 2 y de las neuronas gamma que llegan al uso muscular. Y va a haber un aumento de frecuencia de descarga de las fibras tipo 1B procedente del órgano tendinoso de Golgi. Va a haber un aumento del umbral del dolor. Esto significa la reducción del dolor y se debe a la activación del mecanismo en el control medular, la reducción de la isquemia, la reducción del espasmo muscular, la facilitación de la cicatrización. Cambios en la fuerza muscular. La fuerza y la resistencia muscular disminuye los primeros 30 minutos iniciales después de la aplicación de la termoterapia. Incluso para mantener normal la fuerza muscular se requieren de 2 horas y va a aumentar la fuerza muscular comparada con la fuerza anterior al tratamiento. Otro efecto de la termoterapia es el aumento del ritmo metabólico. Va a aumentar en la fase de reacciones químicas endotérmicas. El porcentaje es de 13% por cada grado Celsius de aumento de temperatura y un 100% por cada 10 grados Celsius. El aumento de temperatura en tejidos entre los 39 y los 43 grados Celsius se consideran terapéuticos, pero cuando llegan a los 45 las proteínas comienzan a desnaturalizarse y cuando llega hasta los 50 grados Celsius comienza a parar por completo la acción enzimática. Como último efecto tenemos la alteración de la extensibilidad de los tejidos. Va a haber un aumento de la extensibilidad del colágeno. Con el calor los tejidos colagenosos
como son el tendón, el ligamento, el tejido cicatrizal, la cápsula, etc. Incrementa la capacidad de elongarse y hay cambios de organización de las fibras de colágeno y una viscosidad. Aplicaciones de la termoterapia. Controla el dolor. Aumenta el arco de movilidad y disminución de la rigidez articular. Acelera la cicatrización y en rayos infrarrojos es para la psoriasis. Los efectos adversos son las quemaduras, los desmayos, las hemorragias, las lesiones cutáneas. Las contraindicaciones de la termoterapia. No aplicar calor cuando hay una hemorragia potencial o reciente. No aplicar en tromboflebitis. No aplicar en pacientes con hemofilia. No en tumores malignos, o sea, cáncer. Ni en caso de radiación infrarroja, no aplicar en ojos. Precauciones de la termoterapia. Deterioro de la sensibilidad y el estado mental. Aplicar con cuidado cuando existe una inflamación aguda. En situaciones de embarazo, durante los primeros 3 meses, no aplicar sobre el vientre grávido. Hay que tener precaución en edema. Cuando existe insuficiencia cardíaca, no elevar tanto la temperatura porque puede crear descompensación. Cuando hay presencia de metal en la zona, no aplicar en zonas donde ya se haya aplicado irritantes tópicos, ni aplicar en nervios desmielinizados, porque puede bloquear la conducción nerviosa. Modalidades del calor superficial. Parafina. La parafina se mezcla con aceite mineral para disminuir su temperatura. Compresas húmedo-calientes. Están hechas de bentonita y retiene cantidades de agua. Estas se van a almacenar en agua caliente entre 70 y 75 grados Celsius. Hay diferentes tamaños según la zona de aplicación en el cuerpo. Fluidoterapia. Son partículas de celulosa en polvo y se mantienen en movimiento y actúan como líquido. Es un tipo de calor seco. Las lámparas infrarrojas son de calor superficial, de radiación electromagnética, que si lo ponemos en contraste con las compresas, las lámparas, su calor es constante y no se dispersa, hasta puede causar quemaduras, y las compresas es más seguro, porque va perdiendo el calor y evita quemaduras, por eso es recomendable utilizar compresas. La hidroterapia es otra modalidad a través del contacto total de la piel con el agua y es de calentamiento superficial. Permite al paciente más movilidad en un tanque terapéutico que cuando está fuera de él. El tanque utiliza temperaturas entre 26 y 36 grados Celsius. La hidroterapia tiene los mismos efectos y aplicaciones que otros agentes térmicos. Y por último tenemos la técnica de aplicación. Como primer número tenemos evaluar el problema del paciente y los objetivos para el tratamiento, y si la termoterapia es la intervención más apropiada. Seleccionar el agente de calentamiento más adecuado. Inspeccionar zona de tratamiento para valorar si hay heridas o alguna otra alteración contraindicada. En este caso puse el ejemplo de las compresas. Se tiene que calentar previamente 2 horas antes a 70 grados Celsius en agua caliente. Hay diferentes tamaños apropiados para cada zona del cuerpo y se tiene que explicar siempre al paciente lo que vamos a realizar. Descubrir zona a tratar y quitar todo tipo de alhajas y metales. Envolver la compresa de 2 a 3 capas de toalla seca de forma segura. Aplicar la compresa en la zona. El tiempo depende del tamaño de la zona. En zonas pequeñas del cuerpo es de 5 a 10 minutos, en zonas medianas de 10 a 15 minutos, en zonas grandes de 15 a 20 minutos. Siempre tenemos que verificar si el paciente presenta molestias por exceso de calor, porque puede provocar quemaduras, y siempre tiene que ser agradable para el paciente. Y gracias por su atención.